Hay momentos en los que la vida parece pesar más de lo que podemos soportar. Nos levantamos con el corazón agobiado, con la mente llena de preocupaciones y el alma cansada de luchar. Hay días en los que simplemente deseamos un lugar seguro, un refugio donde podamos descansar y sentirnos protegidos del ruido del mundo y del miedo que tantas veces amenaza con consumirnos por dentro. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si todo estuviera a punto de colapsar y ya no tuvieras fuerzas ni siquiera para orar. Déjame decirte algo que no es solo una frase bonita, sino una verdad eterna. Dios sigue siendo tu refugio. Él no ha dejado de cuidarte, no ha cerrado sus oídos a tu clamor y hoy, justo hoy, quiere renovar tu esperanza. El Salmo 71 es una oración poderosa escrita por alguien que conoce profundamente el dolor, pero que también ha aprendido a confiar radicalmente en el Señor. No es la oración de quien tiene una fe teórica, sino de quien ha sido quebrantado y, aún así, ha encontrado descanso bajo las alas de su Creador. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Salmo 71, 1, 2. Estas palabras no solo son poesía sagrada, son un grito del corazón. Son la oración de alguien que, incluso frente a la vejez, las injusticias y las amenazas, eligió continuar confiando. Alguien que aprendió que el verdadero refugio no se encuentra en cosas materiales o en soluciones humanas, sino en Dios, el mismo, ayer, hoy y eternamente. Tal vez estés comenzando este día con el corazón inquieto. Tal vez te hayas despertado sintiendo el peso de las responsabilidades, las incertidumbres del futuro o los dolores del pasado que aún no han sanado por completo. Tal vez intentes parecer fuerte por fuera, pero por dentro clamas en silencio: Dios, te necesito. Y es precisamente por eso que este mensaje ha llegado a ti. En este video conocerás una historia de superación y fe basada en la esencia del Salmo 71. Una historia real, como la mía y la tuya, que te mostrará que es posible reencontrar la esperanza incluso cuando todo parece oscuro. Que es posible levantarse en oración y declarar: sé tú mi roca de refugio, a la que acuda continuamente. Has mandado salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 71:3. Esta es una oración de la mañana, sí, pero no es solo una oración para comenzar el día, es una declaración de fe para recomenzar la vida cuantas veces sea necesario. Es una conversación sincera con Dios, en la que entregamos nuestros miedos, nuestras fragilidades y decimos: Señor, tú eres quien me sostiene. Incluso cuando me siento débil, en ti me refugio. Así que respira hondo, abre tu corazón y permanece con nosotros hasta el final de este video, porque lo que está por venir es más que palabras. Es un bálsamo espiritual, una historia que tocará tu alma y reavivará en ti la certeza de que Dios aún está en control de tu vida. Tal vez este sea el día en que todo comience a cambiar y todo lo que necesitas hacer es confiar. La historia de Elena. Su nombre era Elena. Su historia comienza no con una victoria, sino con un grito silencioso. A los 63 años, Elena creía haber vivido lo suficiente como para haber encontrado estabilidad. Después de décadas dedicadas al trabajo, a la familia y a la fe, imaginaba que sus últimos años serían tranquilos, como un atardecer sereno tras una larga jornada. Pero la vida, a veces, no sigue los guiones que esperamos. Fue bien una fría mañana de noviembre cuando todo comenzó a desmoronarse. Su esposo, con quien había caminado durante más de 40 años, sufrió un derrame cerebral fulminante. En pocos días, ese compañero de vida, que solía orar con ella cada mañana, ya no pudo hablar, ni caminar, ni sonreír. Y fue ahí donde el mundo de Elena quedó en silencio. Las oraciones, que antes fluían con fe,
ahora salían ahogadas. Los días, que antes comenzaban con gratitud, se marcaron por el dolor y el miedo, no solo por el estado de su esposo, sino por la soledad que se instalaba, las crecientes deudas médicas y la cruel pregunta que resonaba en su mente cada noche. Dios, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? Mirando a su alrededor, Elena veía cómo todo se desmoronaba. Los amigos se distanciaban, los hijos, adultos y atareados, podían ayudar poco, y su salud, antes firme, comenzó a debilitarse, con insomnio, dolores en el pecho y lágrimas constantes, dejando una sensación real de abandono. Sin embargo, ella continuaba. Incluso sin fuerzas, se levantaba. Incluso sin entender, intentaba orar. Fue en ese valle oscuro que el Salmo 71 se transformó en algo más que un texto. Se convirtió en un refugio. Oh Dios, en ti he confiado desde mi juventud, y hasta ahora nunca me has fallado. Salmo 71:5, paráfrasis. Repetía estas palabras cada mañana, incluso con la voz entrecortada. Sé que he confiado en ti desde mi juventud. Sé que el Señor me ha sostenido hasta aquí. Entonces, ¿por qué ahora dudaría? Pero la verdad es que en el fondo dudaba, y esa es una realidad que muchos enfrentan, pero pocos tienen el coraje de confesarla. Dudar no significa haber perdido la fe, sino que aún se lucha por mantenerla viva. En esa lucha comenzó a percibir algo diferente. En medio del caos aparecían pequeños signos, casi imperceptibles, de que Dios aún estaba allí. Un versículo que surgía en el momento preciso, una vecina que ofrecía ayuda sin ser llamada, o un himno que tocaba el corazón cuando más lo necesitaba. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me abandones. Salmo 71:9. Ese era el clamor de Elena. Y tal vez ese también sea tu clamor, porque muchos que ven este video se identifican con ese dolor. Sienten que la vida los ha vaciado, que nadie observa las lágrimas derramadas en la noche, que el tiempo ha pasado, los sueños se han ido, y todo lo que queda es una esperanza frágil, casi extinguiéndose. Pero escucha con atención, no estás solo. El Dios de Elena, el mismo que ella buscaba en el silencio, es el que te escucha ahora. Y el que sostuvo sus días oscuros está listo para sostener los tuyos también. La historia de Elena apenas comienza. Pero, incluso en su punto más bajo y en el dolor más intenso, ella eligió hacer una oración simple pero poderosa. Señor, sé tú mi refugio. Aunque todo me falle, que encuentre en ti mi descanso. Esa elección de confiar, aún en medio del caos, lo cambió todo. En los momentos siguientes verás cómo esa fe silenciosa comenzó a dar frutos, cómo la presencia de Dios, aunque invisible, transformó la realidad de Elena, cumpliéndose el Salmo 71 verso a verso en la vida de alguien que no dejó de confiar. Porque cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, el Señor sigue siendo la roca eterna. El renacer de la fe Elena dejó de despertarse temprano por el sonido del despertador. Durante los primeros meses tras el derrame cerebral de su esposo, la despertaban las preocupaciones, la ansiedad y el miedo a lo que el día traería. Pero algo comenzó a cambiar en el silencio de las madrugadas. En lugar de levantarse solo para cuidar, limpiar y repetir la agotadora rutina, empezó a levantarse para algo más profundo. Un día, se sentó al borde de la cama, con el rostro aún mojado por las lágrimas de la noche anterior, y dijo en voz baja: Dios, estoy aquí, no tengo palabras bonitas, pero el Señor conoce mi corazón. Y así fue como todo comenzó. No hubo voces desde el cielo ni milagros instantáneos. En ese momento, Elena hizo algo grandioso. Eligió continuar orando. Pero siempre tendré esperanza y te alabaré cada vez más. Salmo 71:14. Esa frase se convirtió en su lema diario. Aunque no veía resultados, alaba. Aunque sintiera dolor, agradece.
Aunque no comprendiera los caminos de Dios, decidió confiar. La fe de Elena no era estridente ni pública, era una fe susurrada entre lágrimas, de quien limpia los ojos, pone un café en el fuego y dice: «Señor, solo por hoy, sosténme». Y lo más increíble es que él sostenía. Las cuentas no desaparecieron, pero alguien apareció para ofrecer ayuda. El esposo no volvió a caminar, pero abrió los ojos y sonrió como hacía mucho tiempo. El cuerpo de Elena seguía cansado, pero su alma comenzaba a fortalecerse. La fe no es la ausencia de lucha, sino la fortaleza para continuar, incluso cuando el escenario no cambia. Es declarar que Dios es bueno aun cuando la vida parece injusta. Es confiar en la roca, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Tú me has enseñado, oh Dios, desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Salmo 71:17. Elena recordaba su juventud, los tiempos en que servía a Dios con alegría, los cultos, los himnos y los retiros espirituales. Pero ahora, en el tiempo del dolor, era diferente. Ya no se trataba solo de oír acerca de Dios, sino de conocerlo en el desierto. Fue en ese proceso que ocurrió la transformación. Comenzó a escribir pequeños versículos en post-its y a pegarlos por la casa. Empezó a escuchar himnos antiguos mientras preparaba los medicamentos de su esposo. Comenzó a agradecer, incluso sin motivos aparentes, por el pan, por el día, por el aire. Cada gesto simple se volvía un altar. Cada oración susurrada, un puente hacia el cielo. Poco a poco la mujer cansada se transformó en una mujer fortalecida, la alma afligida en una llena de paz, y el corazón, que solo conocía angustia, comenzó a rebosar esperanza. Comprendió, al igual que tantos personajes bíblicos, antes que ella, que el sufrimiento no es el fin, que el desierto no es el destino, sino el camino. Así como José fue traicionado, encarcelado y olvidado, pero jamás abandonado por Dios. Así como David huyó a las cuevas, pero fue ungido como rey. Así como Pablo fue perseguido, pero nunca dejó de predicar. Elena pasó a formar parte de esa silenciosa línea de héroes de la fe. Personas comunes que enfrentaron lo extraordinario con la fuerza de un Dios infalible. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Ella comenzó a volar, no en el sentido literal, sino en lo espiritual. Su alma encontró un nuevo aliento, su rutina se transformó en oración, y lo que era peso se convirtió en propósito. Porque cuando el corazón se rinde, el cielo se abre. Elena se unió a un pequeño grupo de oración en línea. Allí, incluso sin la cámara encendida, escuchaba otras voces, otras historias, y poco a poco comenzó a compartir la suya. No tengo milagros que contar, pero puedo decir que estoy de pie, y eso ya es un milagro suficiente. La fe de Elena tocaba a otros, y ella ni siquiera se daba cuenta. Así es como comienza la superación. No con aplausos, sino con perseverancia. No con respuestas rápidas, sino con una confianza continua. Sé para mí una roca de refugio a la que siempre pueda acudir. Salmo 71:3. Ella recurrió, se refugió y encontró en Dios lo que el mundo no pudo dar. Fuerza en medio de la debilidad, consuelo en medio del dolor y fe en medio de la oscuridad. Fue en una mañana común. Nada en el cielo anunciaba un milagro. No había señales visibles ni expectativas. Era otro día de rutina. Levantarse, orar, preparar el café y administrar los medicamentos a su esposo. Elena no esperaba nada distinto, y fue precisamente en ese instante cuando Dios decidió actuar. Mientras cuidaba a su esposo, como lo hacía cada día, notó algo sutil. Él estaba intentando hablar. Movía los labios con esfuerzo y sus ojos, fijos en ella, parecían decir: «Estoy intentando». Con calma se acercó, tomó sus manos y dijo con ternura: «Habla, amor, intenta una vez más, estoy aquí».
Y entonces, por primera vez en meses, escuchó la voz que tanto extrañaba. Gracias. 2 segundos, 2 sílabas, una explosión de vida. Elena cayó de rodillas, tomada por un llanto incontrolable. Pero esta vez no era un llanto de dolor, sino de gratitud. La cosecha de la fe sembrada en silencio. Fue la respuesta que no llegó con truenos, sino con un susurro, y que lo dijo todo. En ese momento comprendió: Dios nunca la había abandonado. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de las profundidades de la tierra. Salmo 71:20. Ese día marcó un antes y un después, no solo por esa pequeña frase, sino porque algo en Elena se consolidó. Comprendió que el tiempo de Dios no es el nuestro, y que Él siempre cumple sus promesas, que la espera no es castigo, sino preparación, que el dolor no es ausencia, sino construcción, el camino hacia la esperanza. En las semanas siguientes, el esposo de Elena comenzó a recuperar lentamente movimientos, palabras y expresiones. Los médicos, escépticos al principio, ahora reconocían: es impresionante. Él está reaccionando mucho mejor de lo que esperábamos. Pero Elena sabía, no se trataba solo de medicina, sino de gracia. Era la respuesta a las oraciones de la madrugada, a los ayunos silenciosos y a las lágrimas derramadas en la almohada. Y entonces volvió al Salmo 71, pero esta vez con otros ojos. Al leer cada verso, no solo encontraba consuelo, sino confirmación. Yo también te alabaré con el arpa, oh Dios mío. Tu verdad cantaré con el salterio, oh Santo de Israel. Salmo 71:22. Y decidió cantar. Volvió a participar en el grupo de oración, esta vez con la cámara encendida, y compartió su testimonio. Muchos se emocionaron. Personas de diversos lugares se identificaron con su lucha y, sobre todo, con su victoria. Elena, antes una mujer silenciosa y cansada, se convirtió en una fuente de esperanza para otros, no por ser perfecta o estar exenta del dolor, sino porque decidió permanecer, porque, aún sin ver, creyó, y Dios actuó. Aquí se completa el giro espiritual. La vida de Elena no volvió a ser la de antes, pero ese nunca fue el objetivo de Dios. Su propósito era llevarla a algo mayor, una nueva versión de sí misma, más fuerte, más sensible y más conectada con el cielo. Porque a veces el milagro no reside solo en ver a alguien levantarse de la cama, sino en ver a un alma levantarse hacia la vida. Ella comprendió que su misión aún no había terminado, que incluso en la tercera edad Dios la usaría, hablaría a través de ella y escribiría nuevas historias con su vida. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Salmo 71:18. Ese versículo se convirtió en su grito de guerra, su bandera de propósito y su invitación diaria a confiar, no solo por lo que Dios ya ha hecho, sino por todo lo que aún hará. La historia de Elena conmueve porque es real. No representa una fe perfecta, sino una fe perseverante. No se trata de victorias fáciles, sino de una esperanza que resiste. Y tal vez, después de escuchar su historia, te preguntes: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si Él me ama, ¿por qué aún enfrento este dolor? ¿Será que Él me ve? ¿Realmente se preocupa por mí? Estas preguntas son legítimas y han sido formuladas durante milenios por hombres y mujeres que hoy admiramos como héroes de la fe. Job preguntó, David cuestionó, incluso Jesús en Getsemaní lloró y clamó: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero es precisamente en esas preguntas donde Dios revela algo poderoso. Él no teme nuestras dudas, las acoge y responde con amor, con presencia y con propósito. El dolor, por más paradójico que parezca, es una herramienta de transformación espiritual. Es en el valle donde aprendemos a confiar,
en la escasez donde descubrimos a nuestro verdadero proveedor, en la soledad donde reconocemos la compañía fiel del Espíritu Santo. Me enseñaste a confiar cuando todo iba bien, pero ahora me estás enseñando a depender de ti cuando todo parece mal. Pensamiento inspirado en el Salmo 71. La gran lección de la historia de Elena, y quizás también la tuya, es que el dolor puede ser el camino por el cual Dios conduce a sus hijos hacia la madurez, la profundidad y el propósito eterno. A los ojos del mundo, envejecer es sinónimo de fin, pero a los ojos de Dios, la vejez es tiempo de cosecha espiritual, de enseñar, de testificar y de fortalecer a otros con la sabiduría adquirida en el fuego de las pruebas. Por eso, el Salmo 71 declara: «Desde mi juventud, oh Dios, me has enseñado, y hasta hoy he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, no me desampares». Salmo 71, 17-18. La sabiduría que nace del sufrimiento no se puede comprar, es un don. Y cuando una persona decide transformar su dolor en oración y su angustia en alabanza, se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Elena podría haberse encerrado, haberse entregado a la tristeza, pero eligió otro camino, el camino de la fe. Y esa elección no solo cambió su historia, sino que comenzó a impactar la vida de muchos a su alrededor. Porque en el reino de Dios nada se desperdicia. Ninguna lágrima es en vano, ninguna oración es ignorada y ningún dolor pasa desapercibido. Tú cuentas mis lamentos, pones mis lágrimas en tu aljaba. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56, 8. Sí, Dios ve, Dios escucha, Dios sabe, y Él sigue actuando, incluso cuando todo parece en silencio. La historia de Elena es un recordatorio de que el tiempo de espera es también tiempo de edificación, de arraigar, de crecer interiormente y de convertirse en alguien que inspira a otros a perseverar. Quizás eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez ahora te encuentres al inicio del valle o en medio de la batalla. Tal vez aún no veas el punto de inflexión, pero este mensaje ha llegado a ti por una razón, para recordarte que Dios aún está escribiendo tu historia. Después de todo, la fe verdadera no se prueba en el milagro visible, sino en la confianza invisible. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido y aún así eliges continuar. Elena descubrió algo precioso en medio del dolor, que Dios no es solo aquel que sana, sino aquel que camina a tu lado hasta que llegue la sanación. Él es el refugio, la roca, el mismo que te sostuvo en tu juventud y que te sostendrá hasta el final. La historia de Elena nos muestra que la fe no es la ausencia de dolor, sino la fuerza de continuar cuando el corazón está hecho pedazos, el abrazo silencioso de Dios en las noches más solitarias y la luz que insiste en brillar cuando todo parece oscuridad. Quizás en este momento estés viviendo algo parecido. Tal vez tus ojos estén cansados de tanto llorar, tu cuerpo débil, agotado, y tu alma, y quizás luches en silencio sintiendo que nadie ve ni entiende. Pero hay un Dios que ve, un Dios que escucha hasta los susurros más suaves de tu corazón, un Dios que aún hoy susurra: yo soy tu refugio, yo soy tu fuerza, yo soy aquel que nunca te ha abandonado. El Salmo 71 es una declaración valiente de alguien que ya ha visto el sufrimiento de cerca, pero que nunca dejó de confiar. Y eso es lo que Dios quiere de ti hoy. No una fe perfecta, sino una entrega sincera. Un corazón dispuesto a decir: Señor, aunque no entienda, confío en ti. Porque la verdadera confianza no nace cuando todo va bien, sino que florece cuando todo parece perdido, y aún así eliges creer. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces Dios te ha sostenido hasta aquí? ¿Cuántas batallas has vencido que parecían imposibles? ¿Cuántas veces pensaste que no podrías aguantar y sin embargo sigues en pie? Eso no es suerte, es gracia.
la prueba viva de que Dios está contigo. Y si Él te ha traído hasta aquí es porque aún hay promesas por cumplir. Tu historia no termina en el dolor, continúa en la fe. Y como Elena, tú también puedes transformar tu cicatriz en testimonio, tu lucha en mensaje y tu valle en ministerio. Una oración de esperanza. Cierra los ojos por un momento y permite que esta oración te envuelva como un abrazo celestial. Deja que el Espíritu de Dios renueve tu esperanza y fortalezca tu alma. Señor, tú que has sido mi refugio desde mi juventud, hoy me presento ante ti una vez más, con el corazón abierto, con lágrimas en los ojos, pero también con esperanza en el alma. Tú conoces mis días buenos y mis noches difíciles. Tú viste cada vez que sentí que no iba a resistir y aún así me has sostenido con tu amor fiel. Gracias por ser mi roca firme cuando todo a mi alrededor tiembla. Gracias por no soltar mi mano cuando yo mismo quise rendirme. Gracias por las pequeñas señales de tu presencia, por los milagros silenciosos que solo tú y yo conocemos. Hoy, Señor, declaro con todo mi corazón, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi refugio constante, tú eres aquel en quien confiaré todos los días de mi vida. Levántame si caigo, renueva mis fuerzas si me siento débil, y nunca permitas que me aleje de ti, porque sin ti nada tiene sentido. Amado Dios, bendice a cada persona que ora conmigo ahora, que sienta tu presencia como un manto de consuelo. Que reciba paz, esperanza y una fe renovada, y que jamás olvidemos, incluso en la vejez, incluso en las pruebas, tú sigues siendo Dios. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Y no olvides, Dios aún es tu refugio, tu historia aún se está escribiendo y los mejores capítulos aún están por venir. Inscríbete en el canal para recibir más mensajes como este. Juntos difundamos fe, amor y ánimo a quienes más lo necesitan.